Un nuevo extremo ha llegado a romper el juego en FC Mobile. Pulisic 107 versión TOTS. Tremenda cartaza calidad-precio que EA nos ha traído en esta semana TOTS de la Serie A. Comencemos, carnal. Comienzo con el ritmo, el cual se me hizo bastante interesante. Creí que por la estatura, mide como unos 70 y tantos, no iba a ser tan veloz. Ágil sí, pero veloz no. Tenemos acá este clip, no terminó en gol, pero quiero que veas desde dónde empecé a correr con Pulisic y Del Piero ahí persiguiéndome, pero se la peló. Lo dejé, incluso alargué la pelota, al final me la pudo quitar, pero pues que yo hice mal el recorte, ¿no? En contrario, luego la recuperé, me lo quité, cambio de banda y lastimosamente el arquero logró parar mi tiro de calidad. Como pudiste ver, es bastante rápido, acelera muy bien. La bicicleta y salida la aplica muy bien. El tacón a tacón, la realidad es que no lo utilicé, una disculpa, pero es que ni siquiera lo vi necesario. Con todas las ventajas que este Pulisic te ofrece, no vi necesario usar el tacón a tacón y se me olvidó por completo. Pero yo pienso que no va a ir tan mal, aunque el tacón a tacón usualmente siempre funciona en cartas de jugadores con mucha estatura y físico. Así que yo digo que vayas a la segura y bicicleta y salida o acelerar con puro botón de sprintar. La verdad me gustó más su aceleración sin filigranas de este Pulisic. A lo que me refiero es acelerar simplemente con el botón de sprintar, como te lo dije hace un momento, sin utilizar tacón a tacón o bicicleta y salida. De igual forma tú puedes utilizarlo como se te dé tu gana. Tenemos la siguiente jugada, salimos con un balón largo desde atrás, bajamos de pechito con Raúl, prolongamos hacia adelante a Pulisic, se la filtramos, comenzamos a dejar poco a poquito estar en velocidad, diagonal matona y Pedro Goncalves la empuja para liquidar al arquero del rival. Otro clip más para ver la velocidad de Pulisic, la tenemos ahí, una bicicleta y salida, aceleramos, dejamos a los dos defensas por el medio, aquí vamos a sacar un tiro, nos la tapa el defensa, pero por suerte ganamos el rebote, FC rebotes y pues ya un tirito de calidad ahí cortito al segundo palo para mandar a callar al rival. Pasemos con sus tiros. La realidad es que sus tiros, sobre todo los de calidad, son buenísimos. Otra carta de calidad-precio de extremo que salió esta semana de los TOTS es la de Yildiz, pero los tiros de esta carta son malísimos, así que renta 100% más Pulisic. Tú dirás, Gio, ¿por qué comparas a Pulisic extremo derecho con Yildiz extremo izquierdo? Bueno, carnal, Pulisic no solo desbloquea extremo izquierdo, sino que también tiene 5 de pie malo. Entonces, con lo que es la pierna mala y el tiro que tiene Pulisic, ya le lleva bastante ventaja a Yildiz, a pesar de que no sea su posición principal la de extremo izquierdo. Aquí te tengo un muy buen ejemplo del tiro de calidad de Pulisic. La tenemos ahí en el centro con él, un amago de tiro abierto y adiós. Tiro de calidad con toda la potencia, sin miedo, déjale ir todo, no la va a volar. Y los golazos que vas a hacer con el tiro de calidad de Pulisic podrían llegar a ser impresionantes si lo haces de manera correcta. Mira nada más aquí el amago de tiro abierto para quitarnos al defensa y al ángulo, papá. Tira sin miedo, déjale ir toda la barra de potencia sin temor. No la va a volar, no te preocupes. Tiene un tiro bastante rico Pulisic. Cuenta con el rasgo de habilidad de tiro de calidad, así que imagínate el tiro de calidad de este Pulisic. Y no solo el tiro de calidad, quiero que observes aquí en esta jugada, la tiene el rival, la robamos, básicamente interceptamos el pase en la media cancha. Pase filtrado de Raúl para Pulisic y no es tiro de calidad, tiro normal con la zurda, factor sorpresa. Algo muy importante en los tiros de un jugador es la pierna, ¿no? Muchas veces con la pierna mala no salen bien los tiros, pero pues el factor sorpresa de Pulisic, que el rival no sabe si voy a recortar o voy a tirar de una. Aquí en esta parte incluyo que el por hecho de tener 5 de pie malo, es una super ventaja poder tirar como se te pegue tu gana, de derecha, de izquierda, de cabeza, como se te ocurra tirar. Esto es como un factor sorpresa para los rivales, ya que pues sí les será muy difícil de adivinar si vas a tirar con la derecha un tiro cruzado o si vas a recortar a perfilarte con la zurda un tiro de calidad. Créeme que ese factor sorpresa es bastante peligroso. El rival, tus pensamientos derecha, izquierda, entonces por ahí te los puedes comer. Pasamos con los regates. Se mueve riquísimo Pulisic. Él es gringo, pero tiene muy buenas caderas para regatear y hacer filigranas. Voy a comenzar durísimo. Miren el balón en media cancha. Raúl para Pulisic y se viene el show. Sigue Pulisic, se quita primero con bicicleta y salida. Amago de tiro abierto, uno más, cambio de banda. Ahí ya iba a sacar el tiro de calidad, pero lastimosamente nos cometió falta el rival. Dato curioso de su agilidad es que, por sorprendente que parezca, estadísticamente es más ágil que el nuevo Ibarbo. Y eso que Ibarbo es negro y pelón. Y por poquito, por una cosita de nada, casi alcanza en agilidad a Olise y a Lucho Díaz. Bueno, a Lucho Díaz no tanto, pero a Olise
Sí, por poquito le alcanza. Creo que nada más hay un puntito de diferencia o dos. Entonces, cuidado porque Olise puede tener competencia. Quizás el físico de Olise le dé más ventaja sobre Pulisic, pero Pulisic trae más tirito, así que cuidado ahí con Olise. Venimos acá, la tenemos ahí casi por la banda con Stan. Vamos con Pulisic, intentamos quitarnos el primer defensa, pero no pudimos, ganamos el rebote, aceleramos, cambio de banda, vamos otra vez hacia fuera del área, nos regresamos un giro, ruleta, entramos al área, tirito de calidad y adiós. A dormir si has dicho, los defensas no podían agarrar a Pulisic, se movía para acá, se movía para allá, un salseo rico que se aventó ahí regateando. Es muy ágil, te lo digo en serio, es muy ágil, las filigranas las ejecuta demasiado rico. Pulisic se mueve bien de izquierda a derecha, de arriba a abajo. Los cambios de dirección muy buenos. Filigranas como el cambio de banda, el amago de tiro abierto, la ruleta, el arco iris. Todo esto lo ejecuta con demasiada fluidez y velocidad. Ejemplo de cambio de banda, aquí te lo tengo. Ojito, la robamos ahí por la banda. El rival quería salir casi jugando. La tenemos con Schweinsteiger filtrado a Pulisic que hizo la pasada. Entramos al área, un cambio de banda, tiro de calidad al segundo palo y se la mandamos a guardar al arquero. Increíble cómo ejecuta las filigranas Pulisic, la verdad. Sí, de verdad hay que extremos que no ejecutan tan rápido las filigranas, principalmente el cambio de banda y el amago de tiro abierto, que son dos filigranas súper importantes en un extremo, y Pulisic las hace de maravilla. Acá te tengo otro ejemplo donde tengo ahí la jugada por el medio con Schweinsteiger mando el balón hacia Pulisic, el rival se come un amago de tiro abierto y liquidamos con un zurdazo con Pulisic. Esa comodidad, esa ventajota, porque es una ventajota de poder recortar para donde te dé tu chingada gana y tirar con cualquiera de las dos piernas no tiene precio, amigo. Combinado con esta agilidad, madre mía. Ahora, en cuestión de los pases, usualmente en delanteros no analizo los pases, pero en extremos sí. ¿Por qué? Porque los extremos dan muchas asistencias. No nada más meten goles, también dan muchas asistencias. No es tan malo en pases. A pesar de que su estadística de pases sí viene un poquito baja, incluso la estadística de centros es más alta, obviamente, no tiene mal pase. Sí lograrás dar bastantes asistencias a tus delanteros con Pulisic. Como te digo, es mejor para centros, pero pues ¿quién juega centros hoy en día? Es raro que metas un centro. Fue un clip extraño que te estoy enseñando, la verdad. Ojo ahí con Raúl, luego jugamos en medio y a la banda después con Zico. Ese rebote ahí cayó justo en donde estaba nuestro Pulisic o hacia donde iba corriendo nuestro Pulisic. Fue error. Lo bueno aquí, o lo que me llevó a poner este clip aquí en la sección de pases, es la manera en que Pulisic logró alcanzar la pelota, rápido tiró la diagonal ahí matona y luego un taconazo por parte de Raúl. Y aquí en pases voy a aprovechar a comentarte también su excelente posicionamiento. Mira esta jugada, encontramos a Pulisic bien parado en su lugar para meterle un caño al rival con Pedri, ponérsela ahí un poco adelantada a Pulisic para que la empuje. Más cositas sobre su excelente posicionamiento. Mira Pulisic cómo entró hacia el centro para recibir el pase. Lastimosamente el portero la atajó. Siguiente jugada muy parecida a la anterior. Nuevamente otra vez Pulisic pica ahí hacia el centro. Pedri se la pone y un tirito de calidad suavecito ahí colocado, nada más cuchareada, hace que el rival se la coma toda. Y otra jugadita más parecidísima, no sé si existe esa palabra, pero es igualita la jugada, es exactamente la misma pero no es la misma, ¿ok? Nuevamente Pulisic desde su banda hace el movimiento hacia el centro para que Pedri se la ponga ahí en cortito. Mira, Pedri se la pone, Pulisic la recibe y Pulisic concreta. Esta jugada yo la puse en posicionamiento, pero creo que también es mucho de regate. Observa, un poquito de queso hacia Pulisic, bombeadito, cambio de banda, entramos al área, tiro de calidad y el mendigo defensa nos la sacó, loco. Otro clip va, venimos acá desde atrás con Zico, Zico va para Raúl, Raúl filtra a Pulisic, Pulisic bien parado de extremo izquierdo, aquí lo estábamos usando de extremo izquierdo para que veas que rinde muy bien también por la banda izquierda. Tirito de calidad después de haber entrado al área y el portero pues ni pedo. Los defensas ni cuenta se daban de lo bien parado que estaba Pulisic, solo para irse con el balón. Nuevamente otra vez desde atrás el rival la tiene, la robamos y se viene el show, se viene el cine. Vamos ahí con Raúl, un poquito de queso para Pulisic, avanzamos con Pulisic, recortamos así como que tantito hacia la izquierda y luego al primer palo. No fue como tener un recorte, simplemente nos perfilamos porque hacia el lado derecho ya venía el defensa.
Entonces vi más inteligente perfilarme más bien hacia el lado izquierdo y ahí tirar un tiro de calidad al primer palo. Si te das cuenta, casi siempre veníamos desde atrás, desde nuestra cancha, mejor dicho, y Pulisic siempre lo encontrábamos bien arriba posicionado. Aquí yo la cagué, el rival me cabulló con el portero y pues la fallé. Este ya no fue desde atrás, este fue de media cancha, ahí con Zico, un poquitito de queso pero más pequeñito hacia Pulisic, nos perfilamos al mismo tiempo que controlábamos hacia la derecha, digamos que un control orientado, y Pulisic ahí definiendo con un tirito de calidad tranquilito, no tan fuerte, ¿no? Hay ocasiones en las que no puedes darle toda la barra para que termine en golecito. Luego tenemos lo que es el físico, y aquí sí está un poquito a patas arriba. Me la está poniendo difícil porque sí lo noté a veces un poco débil, pero lo extraño es que también hubo jugadas en donde aguantó los putazos, se mantuvo bien, equilibrio, no se cayó. Por lo tanto yo creo que diré que está dos triquitraques. Además de que tuve suerte las veces que me lo tiraban, que la mayoría fue dentro del área, y creo que siempre marcaron penal. No sé, puedes ahí buscar hacerte de una maña de estar buscando penales con lo frágil que es o que puede llegar a ser Pulisic en algunas jugadas. Buscas el penal, que te lo tiren dentro del área y pues te vas ganando a base de puros penales, así como hace el América, y por ahí te armas una estrategia un poco rata, pero pues ganar es ganar, diría Toretto. Aquí tenemos el primer clip donde siento que sí aguantó un poquito los golpes Pulisic. Le voy a hacer zoom para que se vea mejor. Un amago de tiro abierto, primer choque, nos recuperamos muy bien, incluso rebasamos al defensa, otro recorte más hacia adentro y gol. Adiós Nicanor. El portero no supo ni qué pedo, la defensa no supo qué pedo, el rival no supo qué pedo. Yo creo que creyó que me iba a tumbar rápido a Pulisic, pero pues se mantuvo sobre las dos piernas Pulisic con el balón sin perderlo, y pues la perreó y terminó en golecito esto. Otro regate más, tenemos con Zico para Schweinsteiger para Pulisic, y ojo ahí Pulisic perreándose con el lateral, agarrándose a putazos. Un empujón a otro, el otro lo volvió a empujar, y ahí por suerte terminamos ganando la batalla de los empujones y de fuerza con Pulisic. Cine absoluto este Pulisic, es puro cine sex, tirito de calidad y a dormir. Ahora sigue ver las estadísticas de este compa. Lo probé al rango rojo, 25 entrenos, 167 en ritmo, 159 regates y 94 físico. Los tiros los tienen 142 y los pases en 119. Lo único que veo medio bajón en este Pulisic es el físico, y sí lo noté un poquito frágil en gameplay a la hora de que los defensas lo presionaban y le echaban el cuerpo encima, ¿no? Para abusar de su físico de los defensas. Sí lo noté bastante débil. La ventaja fue que cada vez que hacían eso dentro del área le cometían penal. Desbloquea dos posiciones más aparte de extremo derecho, MD y extremo izquierdo, por sus 5 de pierna mala, que siempre yo he dicho que una carta de delantero de extremo con 5 de pierna mala, esa es una super ventaja y te da una super comodidad a la hora de jugar, ya que está el factor sorpresa de que si vas a recortar para perfilarte o vas a tirar de una. Ese es el factor sorpresa que el rival tendría que adivinar prácticamente. Resistencia 4,5 y filigranas 4, eso está muy bien. Trae uno de los rasgos que a mi parecer en los extremos es de los más fuertes y es mi favorito: tiro de calidad. Yo siempre busco que los extremos tengan tiro de calidad, porque debido a las jugadas que se hacen con los extremos, que traigan tiro de calidad es buenísimo. Usualmente los tiros que se hacen con los extremos son de calidad, así que si trae este rasgo es un superpoder. Rendimientos: ataque medio y defensa medio. Créeme que esto no se siente. Pulisic siempre está muy bien posicionado, tú lo acabas de ver, y acompaña la jugada ofensivamente muy bien. Prácticamente en gameplay es como si tuviera alto en ataque y medio defensa. Si me lo preguntas personalmente, no lo pondría por encima de Olise, pero en manos de alguien que sepa jugar Pulisic, claro que fácilmente lo puede volver un Olise o mejor que Olise. Falta probar al otro extremo derecho, Ibarbo, que salió en esta semana de la Serie A de los TOTS, para ver qué tal es, porque Pulisic pinta para ser de los mejores extremos derechos que han salido en los TOTS hasta ahorita, al lado de Olise y de Salah. Digamos que es como que la mejor carta calidad-precio de extremo derecho después de Olise, o casi a la par de Olise. Pulisic, es que no sé, estoy ahí en un dilema, ¿me entiendes? Porque es casi tan bueno como Olise, y si tú eres bueno jugando, o sea, puedes hacer maravillas con él. Hay como un empate, ¿me entiendes?, entre Olise y él. Estadísticamente Olise tiene ventajas en algunos atributos sobre Pulisic, y en otras Pulisic tiene ventaja sobre Olise. Entonces hay como que un empate ahí. Y hasta aquí la review de hoy, chicos. Déjenme en los comentarios qué otras reviews de
cartas calidad-precio del evento de los TOTS quieren que traiga. Cartas baratonas que cuesten pocos fragmentos pero que se vean interesantes y que a huevo se tienen que probar para saber si rinden o no. Las más rotas sabemos que usualmente siempre rinden bien, como el nuevo Maldini, el nuevo Nazario. Podría decirse que una review está hasta de más, porque sabemos que van a rendir una banda, pero en el caso de la calidad-precio no, esas hay que probarlas a huevo, porque las estadísticas te pueden decir una cosa, pero en gameplay puede ser otra. Los estaré leyendo. Recuerda dejarme tu like, suscribirte al canal y nos vemos en otro video, canalito. Chao.